En este caso tenemos al magíster Dionisio Cárdenas, pues un destacado profesional dentro del sector minero, pues no, él el día de hoy nos va a hablar acerca del mejoramiento del sistema de ventilación de minas para suministrar aire limpio a las labores subterráneas, que es un tema muy importante dentro del sector minero. A continuación vamos a hablar un poco de su trayectoria profesional, que pues es muy destacado. Él tiene conocimientos, es ingeniero de minas, titulado y colegiado, tiene conocimientos en explotación subterránea de mineral con los métodos corte y relleno, ascendente y cámaras y pilares. También tiene conocimiento en explotación de vetas angostas. De la misma forma, en sistemas trackless, ciclos de minado, conocimientos en diseño y ejecución de planes de minado y producción en coordinaciones de las áreas involucradas. Asimismo, estuvo dentro del cumplimiento de los objetivos de la producción y la sostenibilidad de las minas, dentro de la predisposición a implementar y supervisar los estándares de seguridad laboral en las operaciones subterráneas. También colaboró en el proceso de perforación, voladura, sostenimiento y transporte del mineral, pues ha liderado la estandarización de procesos y el control de costos operativos. De la misma forma, ha desempeñado en el monitoreo de equipos y maquinarias subterráneas y tiene conocimientos en Office, tanto en Excel, Word, etcétera, para pues realizar datos y reportes como corresponde. Tiene la capacidad de un gran liderazgo y pues ha trabajado en diferentes empresas fuera y dentro de la región. Muy bien, pues el día de hoy le damos la bienvenida al magíster Dionisio Cárdenas para que nos pueda deleitar con este tema importante. Estamos transmitiendo vía Facebook con nuestras plataformas que estamos manejando y pues le damos la bienvenida. Adelante, magíster Dionisio. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Y bueno, en primer lugar, dar gracias a Dios, dar gracias a ustedes por celebrar, pues, por de nuevo, ¿no? Eh, eh, Producir, ¿no? Dar a conocer, presentar este congreso, ¿no? Este simposio que es muy importante, pues, para la minería, ¿no? Ustedes están realizando un buen trabajo, ¿no? Para poder, pues, dar a conocer, ¿no? Nuestras experiencias, eh, dar a conocer, pues, las medidas por las cuales quizás no podemos salvar algunas vidas, podemos mejorar, ¿no? Mejorar nuestro trabajo. Un feliz día del minero a todos también, ¿no? Hoy día es justo ha coincidido, ¿no? 5 de diciembre, un día que se celebra en todas las minas con bastante alegría, con bastante ánimo, y es un día especial, pues, para nosotros los mineros, tanto los mineros de minas subterráneas, minas a tajo abierto, no solamente mineros, geólogos, metalurgistas, mineros que están en las plantas concentradoras, mecánicos, civiles, electricistas, de medio ambiente. Sabemos que las minas pues abarcan casi todas las especialidades pues había, ¿no? Ahora incluso ya la robótica, la mecatrónica está entrando pues en las minas. Sabemos pues cómo estamos avanzando en este aspecto, ¿no? Y justo ya pues se dio el caso pues para poder, ¿no? Mejorar, ¿no? Nuestros procesos en la gran minería y la mediana minería. Pero sabemos que la pequeña minería, la minería artesanal y por qué no decir la minería informal o ilegal, ellos están trabajando pues con todavía pues los métodos antiguos, están trabajando con la minería convencional, se están rigiendo pues todavía con una serie de métodos pues que hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo ya no lo utilizan las grandes minerías, las grandes minas, la mediana minería. Pero vamos a hablar del sistema de ventilación que lo emplean tanto la gran minería, la pequeña minería, la mediana minería, la minería artesanal, la minería ilegal, todas las minerías tienen que emplear la ventilación. Y por eso mi tema es mejoramiento del sistema de ventilación de minas para suministrar aire limpio a las labores subterráneas. Porque se trata de eso, de suministrar aire limpio. Muchas veces ventilamos las labores y estamos recirculando el aire.
Agarramos el aire que sale después de haber limpiado un tajeo y se va este aire y lo estamos enviando a otro tajeo. Entonces eso ya no es ventilar pues con aire limpio. Tenemos que ventilar con aire limpio. Por lo menos el aire tiene que estar pues dentro del límite máximo previsible. El límite máximo permisible, ¿no? Ya sabemos, son los estándares que se encuentran en nuestro reglamento de seguridad y salud, ¿no? Nosotros tenemos nuestro reglamento, ¿no es cierto? Tienes tu reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, pues el decreto supremo 024/2016 o el 023, ¿no? Las modificatorias, pero en todas tenemos pues prácticamente los mismos estándares, ¿no? ¿Cuánto necesita un trabajador, digamos, acá en Lima? Estoy en Lima actualmente. Estoy en Lima con bastante oxígeno, con bastante aire. ¿Cuánto necesita una mina, por ejemplo, como Condestable, que se encuentra acá cerca de Lima, ¿no? A más de 100 kilómetros de Lima? Esta mina necesita, pues, por persona, ¿no? Por trabajador, 3 metros cúbicos, ¿no? 3 metros cúbicos por hora. Eso es lo que necesita este señor, ¿no es cierto? Eso es lo que necesita, ¿no? Acá digamos, acá en 3 metros cúbicos por minuto, 3 metros cúbicos por minuto necesita acá, digamos, este trabajador, ¿no? En Condestable, ¿no? Aquí en Cerro Lindo también, que bueno, un poco más quizá, pero, pero si un trabajador está a nivel de Cerro de Pasco, ahí ya necesita el doble, 6 metros cúbicos por minuto de aire limpio, pero aire limpio, por si acaso, no aire viciado. Continuamos. Acá tengo un índice, quiero hacerle de conocimiento. eh, es importante, pues, eh, el mejoramiento del aire, porque siempre sabemos que las minas pues son dinámicas. Las minas son dinámicas. La mina no va a estar igual hoy día y en la noche. ¿Por qué? Porque ya se han efectuado varios disparos. Como digo, puede ser disparos con aire, digamos, manuales, con herramientas, digamos, ¿no? Herramientas eh, eh, con energía eléctrica, yumbos electrohidráulicos o yacles, ¿no? Pero se van a efectuar disparos. ¿Por qué? Porque esa es la producción. Esa es la producción, es sacar el mineral, producir el mineral, ¿no? Perforar, disparar, producir este mineral. De eso se trata. Si no, no somos mineros, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a producir? ¿Cómo vas a avanzar en las vetas, en los mantos, en los cuerpos, mediante la perforación y el disparo? Mediante la perforación y el disparo. Entonces ahí se va a conseguir, ¿no? Se va a conseguir la producción. Y entonces, ¿qué cosa necesita? Ventilación, ventilación. Hemos pasado una pandemia, ¿no? Sabemos que una pandemia totalmente, digamos que ha sido nociva para todos nosotros, ¿no? A todo el mundo, una pandemia, el COVID que nos ha afectado tremendamente. Es una pandemia y donde nos hemos dado cuenta que el oxígeno, pues, es algo pues, prioritario, es vital. Eso es un aspecto muy importante, pero sobre todo nuestras minas han estado preparadas, nuestras minas, porque siempre se considera, ¿no? Nuestro hiper, ustedes saben, identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. Entonces, nuestro hiper, que está generalizado en todas nuestras minas, sean grandes o pequeñas, ha salvado muchas vidas. La gente ha prevenido de alguna u otra manera, pero de todas maneras, toda la gente, todo el personal, todos los trabajadores se han dado cuenta de que la ventilación es clave. Acá mi trabajo consiste en un resumen, la introducción, estamos viéndola, el capítulo 1, generalidades, capítulo 2, mejoramiento en sí, es el corazón del trabajo, conclusiones, anexos, accidente por gaseamiento. El año pasado hemos tenido un accidente lamentable. Hemos tenido 27 fallecidos, 27 accidentes mortales por gaseamiento en la mina Yanaquigua. Ha sido pues algo catastrófico. Ha sido catastrófico para toda la minería.
Eso es un accidente por gaseamiento. Nuestro personal, nuestra gente ha sufrido pues tremendamente por este problema, pero no se ha hecho no ha sido muy difundido, no lo conocemos muy bien, no sabemos, ¿no? No está, pues, no se ha difundido por los medios de, televisivos, etcétera, pero hay que tomarlo en cuenta sobre todo para prevenir. No puede ser que un accidente que suceda vuelva a de nuevo ocurrir, ¿no? Entonces es importante siempre la prevención. Y la aplicación del BOD, Ventilation on Demand, ventilación bajo demanda. Continuamos. El resumen es el siguiente. Bueno, este estudio pues tiene por objeto analizar y optimizar la actividad de ventilación. ¿Por qué? Porque, como digo, esta es la principal actividad del ciclo de minado. Nuestro ciclo de minado en todas las etapas debe cumplir con proporcionar el aire limpio y fresco a el personal en todas las actividades. Nuestro ciclo de minado debe de proporcionar en todas sus etapas la ventilación, en alguna etapa más que en la otra. Por ejemplo, si yo voy a limpiar el mineral con un scoop, ahí yo tengo que, si tengo un ventilador de 60.000 CFM, 60.000 pies cúbicos por minuto, y estoy limpiando el mineral con un scoop de 6 yardas, ¿no? 6 yardas con capacidad de 6 yardas. Entonces, ese scoop tiene, tiene una, tiene un motor con 250 HP. Entonces yo necesito pues los 60.000 CFM, 60.000 pies cúbicos por minuto, para ventilar el aire viciado que va a producir este Scooptran, ¿no? Entonces, en esta actividad de la limpieza, necesito el 100% de mi ventilador. Pero si ya limpió el mineral y ahora el personal se dedica a hacer el sostenimiento, se dedica a desatar, se dedica a chocretear un chocre preventivo y luego un empernado y posteriormente ya un chocre ya generalizado o el chocre y un empernado. Entonces ahí el requerimiento no va a ser de 60.000 CFM, no va a ser de la capacidad total del ventilador, sino de la mitad será, pues, ¿no? Es cuestión de calcular. Calculamos cuántas personas tenemos, cuál es la velocidad que tiene que cumplir, ¿no? En tu tajeo, en tu galería, en tu rampa, tú necesitas cumplir con una velocidad de aire. No vas a darle tampoco una velocidad menos de 20 metros por minuto. Si tú trabajas en tu disparo, empleas ANFO, tienes que proporcionar 25 metros por minuto. Ojo, esa velocidad se tiene que cumplir. Y si tienes temperaturas altas, tienes que darle pues 30 metros por minuto para poder, para que el trabajador tenga pues un ambiente, ¿no? Un ambiente limpio donde él trabaje pues con comodidad. El trabajador tiene que trabajar con comodidad, tiene que estar cómodo, tiene que estar eh, totalmente imbuido en su trabajo. No va a estar pensando en que el humo le está afectando, que no puede respirar. El señor tiene que estar pues totalmente observando los peligros que ya tenemos dentro de la mina. Dentro de la mina tenemos muchos peligros, muchos riesgos. Por ejemplo, está las rocas, el riesgo de caída de roca. Entonces el señor tiene que estar vigilando permanentemente. El techo tiene que haber chequeado, ¿no es cierto? Con su desatado de roca, etcétera. Pero para esto debe estar limpio el ambiente, porque muchas veces si no hay buena ventilación, no se ve, hay humo y el trabajador no puede ver pues cómo está el techo, no puede ver una fractura, no puede ver una cuña y entonces pueden suceder los accidentes. Entonces dicen, no, es accidente por caída de roca, pero no es así. Muchas veces ese accidente ha sido porque no ha tenido buena visibilidad, ¿no? Y entonces no ha podido pues, detectar a tiempo ese peligro. Y entonces se sucedió el accidente.
Entonces es importante la ventilación, la ventilación. Entonces vamos a realizar cálculos, ¿no? De aire fresco. Nosotros, si tenemos un tajeo, tenemos que determinar cuántos trabajadores tenemos. Tenemos dos trabajadores en desatado, tenemos dos trabajadores que están entrando para muestrear, dos trabajadores que están chequeando llevando la manga de ventilación. En total tenemos 6 trabajadores. Tenemos que sacar, ¿no? Esa cantidad de pies cúbicos por minuto de CFM que necesita para estos trabajadores o de metros cúbicos por minuto. Si tiene 6 trabajadores, entonces son 6 metros cúbicos por minuto, digamos, a más de 4.000 metros. Entonces, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Si son 6 trabajadores, 6 por 6, 36 metros cúbicos por minuto necesitas solamente en personal. Pero tienes, ¿no? ¿Qué más tienes ahí? Tienes, eh, digamos, tienes ahí, ¿no? Que hace calor. Entonces necesitas una velocidad de 30 metros por minuto. Sacas tu sección, cuánto mide tu sección, tienes una sección de 4 metros de ancho por 4 metros de alto, 4 por 4, 16, ¿no? Es el área, lo multiplicas por la velocidad, ¿no? Que son 30 metros por minuto, ¿no es cierto? 16 por 30, 480 metros cúbicos por minuto en, en bajar la temperatura. A eso lo sumas, ¿no? Lo sumas los 36 metros cúbicos por minuto y entonces determinas pues un total de necesidades de aire. Le, por seguridad le aumenta pues un 50%, ¿no? Puede presentarse un trabajador mecánico, puede presentarse el jefe, el supervisor, entonces lo aumentas el 50%. Entonces ya con eso estás cumpliendo la necesidad, con eso estás cumpliendo la necesidad del trabajador. Igualito lo puedes hacer para una rampa, un bypass, para una labor de preparación, siempre, siempre cumpliendo los requerimientos que tenemos en nuestro reglamento. Y por supuesto que otro aspecto importante es el monitoreo. El monitoreo de gases es clave. Nosotros debemos estar monitoreando los gases en las labores. Es, está escrito en el reglamento que toda labor minera debe contar con un tablero donde se encuentre pues la cantidad de monóxido de carbono, de oxígeno, de dióxido de carbono, ¿no? Se encuentren cómo están estos gases, cuánto de gases nitrosos, ¿no? Sobre todo el oxígeno, ¿cuánto tenemos oxígeno? Sabemos que el oxígeno en una labor debe estar pues encima del 19,5%. No puedes tener pues, una labor con 18%. ¿Qué dice el reglamento? Inmediatamente la gente tiene que salir. Y, y el departamento de ventilación o el departamento de servicios, el encargado, tiene que proporcionar la cantidad de aire necesaria para poder contar con más de 19,5% de oxígeno. Entonces es importante. El otro aspecto es el monóxido de carbono. Ese es uno de los gases más mortales que tenemos en nuestras minas, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es es un gas mortal, o es un gas mortal que pues produce pues una serie de fallecidos, sale la gente mareada en esta mina Yanaquigua, donde se tuvo pues 27 fallecidos el año pasado, ¿no es cierto? En noviembre del año pasado, eh, el accidente fue por el monóxido de carbono. El accidente fue por monóxido de carbono. Es una tragedia, son 27 fallecidos, una tragedia para la minería. Eso tenemos que siempre, siempre recordar. Ahí se produjo este accidente, pues, ¿por qué? Porque primero hubo un problema con la energía eléctrica, ¿no? Se chisporrotó el cable, se quemaron los cables, se quemó los cuadros, hubo un incendio, prácticamente produjo humo, y como estaba en la galería de ingreso principal, todo el humo entró a las labores principal, a labores de trabajo. Entonces, este humo, sabe que el humo, ¿no? De combustión produce monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas menos pesado que el aire.
La densidad del monóxido de carbono es menor que el aire, por lo tanto se va a las labores de profundización, a las rampas negativas. Entonces, este gas, este monóxido de carbono, ¿no? Se incrementó su concentración y lamentablemente se tuvo esos accidentes, esas 27 víctimas, ¿no? Es importante saber, monóxido de carbono tiene menor densidad, tiene menor densidad del aire. El dióxido de carbono tiene mayor densidad del aire, pero el monóxido de carbono se mete pues a las labores ciegas, a las chimeneas, ahí se mete. El dióxido de carbono se mete a las labores de profundización porque tiene más peso, tiene mayor densidad que el aire. Entonces, en una concentración mucho mayor, pues se produce, ¿no? El accidente mortal. ¿Cuál es el límite máximo permisible del dióxido de carbono? 5.000 partes por millón. 5.000 partes por millón. Entonces, esto se incrementa, pues se incrementa en las rampas negativas, en la profundización. Y en las chimeneas también, ahí se mete, ¿qué cosa? Ahí se introduce, en la chimenea ciega se introduce el monóxido de carbono y produce, pues, los mortales, los accidentes mortales, ¿no? Límite máximo del monóxido de carbono, según nuestro reglamento, 25 partes por millón. 25 partes por millón, ese es su límite máximo permisible. Entonces, es importante siempre considerar nuestros decretos supremos, ¿no? Nuestro reglamento de seguridad, tenerlo presente. Los mineros deben contar con su reglamento en todo momento, entrar a la mina con su reglamento. Ahí se encuentran los estándares de ventilación, de infraestructura, etcétera. Entonces, vamos a ver también, ¿no? La ventilación en chimeneas, en tajeos, vamos a ver, ¿no? Los cálculos, ¿no? ¿Qué pasa? Los ventiladores no solamente deben estar instalados, no solamente deben estar, ¿no? En sus chimeneas, en sus rampas, no, sino también deben estar protegidos, deben estar completamente taponeados, deben estar hermetizados. Si un ventilador no está hermetizado y está proporcionando aire a toda una labor, a todo un nivel o a todo un tajeo, si no está hermetizado va a tener recirculación. Sabemos qué cosa es la recirculación, ¿no? La recirculación es un, una, es una producción del aire en la cual este aire va a dar la vuelta, no va a ingresar completamente a la labor, sino va a recircular, ¿no? Entonces el aire va a ingresar y se va a mezclar con aire viciado y va a proporcionar aire viciado. ¿Por qué? Porque está recirculando, se está recirculando el aire. Por lo tanto, para poder realizar una buena ventilación, el ventilador debe contar con un buen tapón hermetizado. Muchas veces los ventiladores principales, taponeados, son deshermetizados. ¿Por qué? Porque hacen pasar una tubería, colocan un tubo de 4, un tubo de 2 para el aire, o un tubo de una pulgada de diámetro para el agua, o cables eléctricos por un costado. Ojo, tiene que estar separado del agua y el aire. Entonces, colocan tuberías y no vuelven a hermetizar el ventilador. Y por lo tanto, este va a tener una recirculación. Por lo tanto, nuestras labores donde se encuentran todo nuestro circuito de ventilación debe ser inspeccionado. No puede estar, digamos, el circuito y no hay personal que pueda inspeccionar, tiene que inspeccionarse. Si no, ¿cómo se va a revisar estas instalaciones? Ahora tenemos pues sensores, tenemos una serie ya tenemos inteligencia artificial. Entonces, podemos tener sensores, tener diversos, digamos, eh, aspectos importantísimos para poder controlar estas fugas, estas recirculaciones. Los sensores nos van a proporcionar el caudal necesario. De repente tú tienes tu sensor en tu tajeo donde te indica un caudal de 30.000 pies cúbicos por minuto.
pero ingresa un equipo ingresa un scoop, entonces el scoop va a aumentar la cantidad de monóxido de carbono. Automáticamente este sensor envía la señal y se incrementa el caudal para poder diluir este gas. Entonces se incrementa de 30.000 a 60.000. ¿Por qué? Porque tiene su sensor que le está dando la orden al ventilador a través de un variador de frecuencia. Tú tienes tu variador de frecuencia y tienes tus sensores que van a indicar que esta, esta labor, este tajeo, esta rampa necesita mayor ventilación y por lo tanto va a dar la orden al ventilador para poder incrementar ese caudal y cumplir con los requerimientos de la labor. Después tenemos cortinas. ¿Qué son cortinas? Cortinas son eh, instalaciones que se realizan, ¿no? Con, con planchas de jeve, ¿no? Se realizan, ¿no? Instalaciones en las labores para poder guiar, para poder dar mayor caudal a otra labor. Se realizan tapones también, aparte de los tapones para ralentizar el ventilador, hay tapones para impedir que el aire fresco se vaya a labores que ya no trabajan. Hay labores que ya no necesitan ventilación porque ya se acabó el mineral o el mineral tiene baja ley, estamos esperando al otro año que va a subir la ley. Entonces, mientras tanto, estas labores tienen que ser taponeadas y nadie debe ingresar. Total, un tapón hermético que impida pues que el trabajador ingrese. Después tenemos mangas de ventilación. Las mangas de ventilación deben ser mangas pues totalmente sin tener huecos, enteras. Si tiene una perforación, pues tiene que repararse. No puede tener una manga, una abertura. ¿Por qué? Porque esta abertura va a producir, ¿no? Recirculación, ese aire limpio no va a ingresar, no va a ingresar y se va a perder el aire fresco y a su vez va a ingresar menos caudal hacia la labor que se desea ventilar. Por lo tanto, las mangas deben estar en buen estado. Las mangas deben de calcularse de tal manera que no sufran deterioro por los equipos. El diámetro de la manga debe ser calculada de tal manera que no tenga roturas por los equipos, por el scoop cargado o por el volquete cargado. Entonces, puedes poner doble manga, Y, incluso hasta 3Y puedes poner, ¿no? Para poder bajar el diámetro de la manga y ingresar y poder ingresar una gran cantidad pues de caudal. Ya sabemos que tenemos varios circuitos, hay circuitos en serie, circuitos en paralelo. Un circuito en serie es un circuito pues que va a llevar, ¿no? El aire en una sola línea, está en serie. Por lo tanto, el caudal es el mismo, pero la fricción, la resistencia, las pérdidas se van a incrementar con la longitud. Hay mayores pérdidas. En cambio, una manga en paralelo, una manga en Y, con 2 líneas o 3 líneas o 4 líneas, esa manga va a estar en paralelo y por lo tanto su caudal se va a sumar, va a tener menor pérdida porque tienes más área y por lo tanto vas a tener más aire y menos pérdidas por fricción. La fricción es un aspecto muy importante que hay que controlar. Esto es importante para poder minimizar el riesgo de exposición a gases nocivos y tenemos también que los costos cuando tú empleas tus circuitos en paralelo, tus yes o tus mangas con 3 salidas, entonces los costos van a bajar. Y si tú empleas ventiladores con variador de frecuencia, porque estás trabajando con el caudal necesario por estas labores, tus costos también van a bajar de acuerdo a la ley de los ventiladores. Entonces vamos a explicar estos modelos. A su vez también tenemos software de ventilación, tenemos el VENSYNC, el VINET en el planeamiento de ventilación. Es importante el planeamiento. Nosotros de primera intención al
al realizar nuestro trabajo de ventilación debemos hacer un planeamiento. ¿Un planeamiento de acuerdo a qué? De acuerdo a la producción. La producción nos va a dar todos los parámetros para realizar nuestro planeamiento, ¿no? De repente en el planeamiento me dicen, ahora vamos a aumentar la producción. ¿Cuánto va a aumentar? Vamos a aumentar de 5.000 toneladas, vamos a aumentar a 6.000 toneladas diarias, 1.000 toneladas. Y entonces yo tengo que, como ingeniero de ventilación, como jefe de ventilación, tengo que solicitar una chimenea. Necesito una, esto se hace en el planeamiento, antes de que ingrese el personal. Ya debo yo planear una chimenea de ventilación de acuerdo a los cálculos, puede ser de 6 pies de diámetro o puede ser de 5 pies o 8 pies de diámetro. Tengo que hacer, ¿no? El planeamiento, presentar mis planos y, ¿no? Determinar, pues, el personal, la sección, la contrata que va a realizar la chimenea Raibor, ¿no? Una Raibor de ventilación. ¿De cuántos metros? 50 metros, listo. El metro de una chimenea de 50 metros, 6 pies, está unos 700, $800. Mi presupuesto es tanto. En noviembre, en diciembre, ahorita están terminando sus presupuestos. Entonces, se hace un planeamiento y se tiene el presupuesto y por lo tanto se ejecuta esta chimenea de tal manera que cuando esté ingresando ya a las labores, ya se tenga pues la zona ya ventilada. Tenemos ya las chimeneas principales que van a proporcionar el aire. ¿Y cómo hago mi planeamiento? Para eso tengo pues los software. Tengo el Benzin. En tu Benzin o tu Binet, aquí tú vas a simular tus Raybor, tus ventiladores, vas a pedir también un ventilador de 60.000 o 100.000 CFM, CFM es pies cúbicos por minuto, y vas a realizar pues el modelado en la mina, vas a simular, vas a calibrar el circuito también. Es importante calibrar el circuito, es decir, cuando tú hagas tu simulación con tu benzín, tienes que calibrar, ¿no? ¿Qué cosa significa calibrar? De acuerdo a los datos teóricos que tienes en tu software, ¿no? Tiene que tener una coincidencia, debe ser coincidente con datos en el terreno, con mediciones que realizas, ¿no? Por lo menos estar entre 5 o 10%, por lo menos, ¿no? No puede variar más. Eso es importante para que el modelo esté calibrado y pueda servir. Y los datos, ojo, tienes que introducir en el Benzín las labores antiguas, todo lo que trabaje tiene que medir, no puede quedarse alguna labor fuera de este modelo. Si se tienen labores fuera, no se puede trabajar con ese modelo. El modelo tiene que tener todas las labores para poder optimizar el sistema. Palabras clave, tenemos el BOD que hemos hablado, ventilación, mejoramiento. Continuamos, continuamos, estimados. Este trabajo puede ser resultado de mi experiencia, ¿no? En una serie de minas, he trabajado en diversas minas muchos años, ¿no? Como jefe de ventilación, ingeniero de ventilación, en operaciones mineras, ¿no? En diversas operaciones mineras acá del Perú. eh, Tanto del norte, del sur, ¿no? El centro. Entonces, en esta mina, pues, se ha visto, pues, la presencia de estos gases, ¿no? Como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, gases nitrosos, producto del empleo de qué? De los explosivos. En las voladuras tenemos estos gases, el empleo del ANFO, el dióxido de carbono se presenta también, ¿no? Por la descomposición del eucalipto, ¿no? También tenemos gases de dióxido de carbono en estructuras. Sabemos que en la mina Catalina Huanca hay una gran presencia, hay bolsonadas de dióxido de carbono. Por eso que ellos tienen que antes de seguir un frente, tiene que estar realizando sondeos de acuerdo al reglamento también, se encuentran los estándares con taladro de 10 metros que puedan determinar pues si estamos con una bolsonada. Entonces es importante, ¿no? Es importante este aspecto del digamos, determinar con taladros, ¿no?
sondear si hay presencia de gases, ¿no? De cualquier tipo de gas. Entonces, todo gas también, la gran producción de gases, de monóxido, dióxido, gases nitrosos, se produce también por los motores de combustión. Los motores de combustión interna, sabemos que las minas tienen una gran cantidad de equipos. Minas que tienen 10 scoop, tienen 20 volquetes, volquete Volvo, volquete son volquetes pues que tienen 400 caballos, 400 HP. Cada volquete son volquetes Volvo. ¿Para qué? Para cargar 30 toneladas, 30, 35 toneladas por viaje. Entonces, se tiene una gran cantidad de equipos. Los yumbos también son diésel para su transporte. Tienen mixer para transporte de chocre, ¿no? El mixer, mezcladores. Tienes los robots, los robots para poder lanzar el chocre. Hay el robot Alfa, el robot La Mamba, que también en su traslado necesitan pues aire. ¿Por qué? Porque sus motores son de combustión. Entonces, por lo tanto, necesitan aire fresco. Si es que no hay aire fresco, ingresa un equipo a mina, va a producir más humo. ¿Por qué? Porque el petróleo no realiza una buena reacción, no realiza una buena reacción y por lo tanto va a producir, se va a quintuplicar la cantidad de gases, de monóxido, de dióxido. ¿Por qué? Porque el petróleo no ha reaccionado en forma exacta y va a producir más gases nocivos, ¿no? Entonces, estos gases nocivos deben ser, pues, evacuados, debe proporcionarse el aire necesario a los equipos. Y a su vez, si el equipo no tiene la cantidad de aire necesario, entonces no va a rendir, no tiene fuerza, no tiene fuerza, el motor no trabaja al 100%, entonces el motor te va a producir más humo y no produce mineral, ¿no? Por lo tanto, es importante, pues, darle el aire correspondiente de acuerdo al requerimiento de toda la labor. Entonces, tenemos que extraer, ¿no? Estos gases con nuestros ventiladores extractores. Nuestros ventiladores extractores deben de poseer un circuito que es que bote todo el aire viciado hacia superficie. Deben encauzar hacia una labor principal, hacia una chimenea de extracción principal que elimine estos gases hacia superficie, ¿no? Y inyectores de aire fresco también, ¿no? A su vez debemos introducir el aire fresco a las labores y tajeos. Entonces contamos pues con un ambiente saludable, ¿no? El trabajador se encuentra, ¿no? Con un ambiente, ¿no? Donde él está trabajando en forma cómoda, ¿no? Entonces tienes el oxígeno y el monóxido dentro de los límites permisibles indicados por el reglamento. Bueno, hemos tenido muchos accidentes, ¿no? Ahí vamos a ver una tabla posteriormente, ¿no? De los accidentes que hemos tenido, tanto accidentes por caída de personas, derrumbes, caída de rocas, etcétera, pero indirectamente muchas son debidas a la falta de ventilación. ¿Por qué? Porque no han podido ver el techo. Tienes labores de 4 metros de alto. Si no tiene buena ventilación, no se ve el techo, no se visualiza. Hay labores hasta de 5 metros, tajeos de 5 metros, 6 metros. ¿Qué vas a ver si está lleno de humo? No ves nada. Entonces, no ves las rocas sueltas, no ves una abertura, una chimenea, ¿no? En el piso, no se ve, no se ve. ¿Por qué? Porque hay mucha hay mucho humo. Entonces se produce el accidente, lamentable, por caída de personas. Puede ser al mismo nivel, se puede rebalar un trabajador, o a diferente nivel. No se producen accidentes por falta de buena visibilidad del piso. Entonces, vamos a explicar acá cómo optimizamos la ventilación, proporcionando la velocidad y la cantidad de aire requerida, ¿no? Por los equipos, el personal, la temperatura, etcétera, ¿no? Y siempre de acuerdo con el reglamento de seguridad y salud ocupacional.
Acá tenemos, muy importante, lo que comentamos, el ciclo de minado. El ciclo de minado de nuestras minas subterráneas son, ¿no es cierto? Vamos a empezar por la perforación. En la perforación yo necesito ventilación. Tengo un jumbo. Si es una mina mecanizada, tiene su jumbo. Si es una mina convencional, tiene su yacles. Si es un chirinque, o sea, un corte y reducción, ¿no? Entonces ahí tienes stopper, de repente estás perforando perforación vertical de vetas angostas, entonces tiene stopper, pero necesita ventilación también. ¿Cuánto? De acuerdo a cuántos trabajadores tienes, qué cantidad necesitas, y entonces acá tienes, ¿no? Perforación y necesita ventilación. En el carguillo de taladros, ya has perforado, vas a cargar con explosivos tus taladros, también necesita ventilación. Necesita una cantidad de acuerdo al requerimiento. ¿No? Tienes que cargar 40 taladros, 50 taladros, perforados por el jumbo, o incluso sube en el tajeo, puedes tener hasta incluso 200 taladros. Tienes taladros en el techo, o tienes taladros largos también. Tienes taladros largos de 15 metros, vas a cargar, necesita ventilación. ¿Por qué? Si no, no ves, pues, no ves las estructuras, no ves las fallas. Entonces, en el carrillo de taladros para la voladura necesita ventilación. Es la otra etapa. Y la voladura. Después de cargar, realiza la voladura, ¿no? Entonces, acá realiza la voladura. Cuando tú realizas la voladura, tienes que apagar tu ventilador. Tienes que apagar un momento. ¿Por qué? El aire, digamos, producido, ¿no? El aire, la voladura, ¿no? El explosivo te produce una gran cantidad de aire en milésima de segundo que va a salir, digamos, va a salir, y si es que no has apagado el ventilador, va a haber un choque con el aire que ingresa proveniente del ventilador. Entonces son dos fuerzas en diferente sentido. Entonces esta fuerza es totalmente mucho mayor que la fuerza del ventilador y va a deteriorar el ventilador. Si tienes mangas que están ventilando, van a totalmente se van a deteriorar, se van a cortar, se va a producir daños al sistema de ventilación. Por lo tanto, al realizar la voladura, tienes que apagar el ventilador, tienes que apagar. Eso es clave. Muchas veces han disparado cuando está el ventilador encendido y el aire se produce una gran cantidad de aire producto de la voladura, ¿no es cierto? El air blast. El air blast es una tremenda presión que sale del producto de la voladura. Te sabe que la voladura se produce pues con una onda de choque, ¿no es cierto? La onda de choque va a totalmente a producir una detonación de todo el explosivo, una detonación, y produce una presión de detonación, y por lo tanto, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto son los gases que va a producir los explosivos, ¿no? Son por 1 kilo de explosivo te va a producir 1 metro cúbico de gas aproximadamente. Entonces, si estás volando 100 kilos, son 100 metros cúbicos de gas que se producen digamos, un minuto, menos de un minuto. Y eso va a producir, pues, un deterioro a, al sistema de ventilación, cuya dirección está en sentido contrario a la dirección de la voladura. Por lo tanto, tienes que apagar el ventilador. Luego de la voladura viene la ventilación de esos gases viciados. Si tienes gases viciados, vas a tener gases viciados de producto de la voladura, de monóxido, dióxido, todos los gases nitrosos, etcétera. Tienes que ventilar y tienes que evacuar por chimeneas extractoras hacia, hacia la chimenea principal de extracción hacia superficie. Luego de la ventilación, ¿no? Viene el desatado. Después de media hora se ha ventilado. La gente a veces, después del disparo, la gente sale a almorzar, o sale ya es mediodía o fin de guardia. Entonces, luego viene la otra guardia y entra la etapa de desatado de rocas, eliminar todas las rocas sueltas, y también tiene que estar con ventilación, tiene que estar ventilado. Luego viene la etapa de limpieza mineral.
La limpieza mineral, o sea, si yo limpio el mineral con scoop, como comentamos, el scoop te va a requerir una gran cantidad de aire. El scoop, como yo, tiene un scoop tan de 6 yardas cúbicas, tiene 200 HP, 250 HP. Uno uno de 4 yardas cúbicas tiene cerca de 190 HP. Entonces este te va a requerir pues una gran cantidad de aire, por lo tanto tu ventilador tiene que estar al máximo, a la máxima capacidad, ¿no? Y entonces este ventilador tiene que evacuar completamente ese aire. Son con 2 horas de limpieza, un frente de 4 por 4, ¿no? 4 metros por 4 metros de sección, ¿no? Y dispara con un jumbo de 12 pies, tienes un avance de 3 metros 20, 3,40, entonces tienes un frente completo, te tienes que limpiar prácticamente 2 horas, 2 horas y media, ¿no? Con tu scoop de 6 yardas. Entonces aquí necesitas ventilar, necesitas ventilación. Luego viene el de aquí puede venir el empernado o también le hacen un segundo desatado. Siempre el desatado es clave también, ¿no? Viene el empernado, que también necesita ventilación. Ahí en el empernado tienes tu rock bolting, tu empernador mecánico, o de repente no tienes, no es una mina convencional, entonces van a empernar a pulso, con su jackles van a empernar, pues, ¿no? No, porque no es mecanizado, pero también necesita ventilación. Pero la cantidad de aire va a ser menor que en la limpieza. En la limpieza mineral tú tienes un escudo de 6 yardas con 250 caballos. Cada caballo necesita 3 metros cúbicos por minuto, o sea, 250, ¿no es cierto? 250 por 3 necesita 750 metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos por minuto. 750 metros cúbicos por minuto. Pero tú cuando estás empernando, bueno, cuando ingresa el empernador, el empernador tiene alrededor de 100 caballos, 100 por 3 son 300 metros cúbicos por minuto, mucho menor, ¿no? 750, 300. Entonces acá ya no necesitas los 60.000 pies cúbicos por minuto que te rinde el ventilador, sino necesitas la mitad, necesitas 30.000. Por lo tanto, tú puedes emplear tu variador de frecuencia y bajas las revoluciones por minuto de tu ventilador, ¿no? Y lo bajas para que produzca solamente 30.000 pies cúbicos por minuto. Un ventilador normalmente, ¿no? Un ventilador tiene 3.560 revoluciones ¿no? Ventilador tiene 3.560, de 3.500 le bajas a 1.800 revoluciones por minuto, pues. Si baja 1.800 revoluciones por minuto, por lo tanto su consumo de energía va a ser menor. Este ventilador que acá es un ventilador que tiene 100 caballos, uno de 30.000. Si es uno de 60.000, este ya tiene pues ya 150 caballos, ¿no? Entonces baja el caballaje, va a bajar de acuerdo a las revoluciones con la ley de los ventiladores. Entonces puedes aplicar tu VOD, ventilación bajo demanda. Luego viene el chocreteo, la otra etapa de el ciclo minado. Aquí también, ¿qué necesitas? Necesitas aire para ventilar, ¿no? El personal, por lo pronto. Después el robot que está lanzando el chocret. El robot, el robot cuando ingresa no con el motor arrancado, pero luego a la hora que va a chocretear, ya, digamos, no utiliza su motor que te va a servir para el transporte, para su movilización. Entonces, tu robot tiene también alrededor de 80 caballos ¿no? De potencia el motor, por lo tanto es mucho menor pues, la cantidad de aire que necesita para ventilación. Luego viene la perforación. También en la perforación necesita ventilación, pero en menor cantidad. ¿Por qué? Un jumbo tiene pues 120 HP aproximadamente, entonces es mucho menor pues que la necesidad de un scoop que tiene 250 o 200 HP. Si fuera un scoop de 4 yardas necesita 190 HP, en cambio el jumbo, pues un jumbo necesita 100 HP aproximadamente, hay de 90 HP, entonces su cantidad de necesidad de aire es menor. Entonces, en eso se basa la ventilación bajo demanda.
Y luego viene el cardio de taladros. Una vez que has perforado, vas a cargar los taladros. Pero en todos los aspectos tenemos la ventilación. En todos los aspectos tenemos la ventilación. En todas las etapas del ciclo de minado. Y no vamos. Entonces hemos visto que a lo largo de todo este desarrollo, hemos visto pues que la ventilación de minas es la principal actividad que permite pues el buen desarrollo, ¿no? de la producción. Esa es la principal actividad. Estamos viendo claramente cómo la ventilación te va a proporcionar pues un buen ambiente de trabajo. El trabajador no va a estar pues pensando en salir, está cansado de estar en la labor, ya no sabe a qué hora va a salir, está mirando su reloj o su celular, a qué hora me voy, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay buena ventilación, ¿no? El trabajador está con un buen ambiente, está trabajando cómodo, entonces es importante, ¿no? Para la producción, para la producción. Acá vamos a desarrollar este trabajo y hacemos la pregunta, según lo escrito, ¿no es cierto? ¿De qué manera influye el mejoramiento de ventilación en la prevención de accidentes por gaseamiento? ¿Qué es lo que buscamos? No queremos accidentes. Los accidentes debemos minimizarlos. Problemas específicos. Hacemos las siguientes preguntas para poder nosotros mejorar. Revisan y mejoran los circuitos de ventilación para evitar accidentes. ¿Ve? Eso es lo que comentamos. Mejorar los circuitos de ventilación, evitar pues labores que van a ser unas fugas de aire. Los tapones deben estar hermetizados. Limpiar los circuitos. Si tenemos un circuito de ventilación, no va a estar lleno de desmonte, lleno de material. ¿Por qué? Porque va a impedir que el aire fluya. El aire debe tener un circuito para que fluya en forma normal, sin ninguna restricción, sin fricción, sin pérdida. Realizan la actualización y mejoramiento del software para eliminar accidentes. Es importante actualizar siempre los software de ventilación. Nosotros tenemos, como decía, software, tenemos el Benzin, el Binet. Entonces, cuando avanza avanzan las galerías, avanzan los tajeos, sabemos que la mina es dinámica. Tenemos avances por guardia. Por guardia están avanzando. Si tenemos 10 labores, las 10 labores están avanzando. 10 disparos, cada disparo que sea de 3 metros son 10 disparos multiplicados por 3 metros, 30 metros. 30 metros te avanza por guardia. Y si fueran, si, en las 3 guardias en 2 guardias son 60 metros que avanzas. Por lo tanto, tiene que estar tiene que estar actualizando tu software, tiene que estar actualizando. De repente ingresa más equipo, también tiene que actualizar. Las labores, el software tiene como ingreso, o sea, tiene como input ahí, ¿no? La cantidad de personal, ¿no? El caudal necesario, ¿no? Los ventiladores ahí van con su caudal, con su presión y un aspecto importante, y la fricción. El coeficiente de fricción. Es importante el coeficiente de fricción en el software de ventilación. ¿Por qué? Porque el coeficiente de fricción te va a producir pérdidas y por lo tanto baja el caudal. Entonces el coeficiente de fricción tienes que calcularlo, ¿no? De tal manera que se refleje en tu software. Acá en el software está el coeficiente de fricción, ¿no? Entonces este factor es clave. Este factor es clave. Por eso que se debe tratar pues de que los disparos sean con voladuras controladas, ¿no? Con el blasting, con voladuras controladas. Puede ser un precorte o recorte. Lo importante es tener pues una buena, un, un, un buen techo o un buen hastial completamente liso
que no tenga muchas salientes, no va a ser con muchas salientes, ¿no? Muchas entradas y salidas que generan una gran fricción, que generan pérdidas por fricción, ¿no? Por rugosidad. La rugosidad del acabado de las galerías debe ser pues lo más liso posible. ¿Para qué? Para que tu factor de fricción sea pues adecuado. Si no, aumenta el factor de fricción y por lo tanto aumenta tu requerimiento de aire. Después, la supervisión y la fiscalización es importante también, ¿no? Se tiene que realizar pues auditorías para verificar cómo está pues todo el sistema de ventilación, la infraestructura, hay que verificar la infraestructura, los ventiladores a medida que están trabajando, los ventiladores necesitan pues un mantenimiento mensual, inspecciones, limpiezas, verificar el estado del ingreso de la energía eléctrica al ventilador. Como el ventilador está trabajando prácticamente las 24 horas, entonces este va a tener bastante, digamos, eh, deterioro por el aire que está circulando, por la humedad también. Entonces se va a ir desgastando, pues, ¿no? Las aletas de los ventiladores se desgastan, ¿no? Entonces hay que hacer limpiezas. La malla del ventilador también se puede llenar de partículas de carbón y por lo tanto deben realizarse limpiezas, mantenimiento del ventilador, porque si no va a estar tapado toda la malla del ventilador y por lo tanto no va a poder realizar la extracción del aire viciado. Y si es un ventilador inyector que inyecta aire fresco, tiene que estar pues en una buena base, evitando la vibración, tiene que estar completamente empernado a su base y controlar pues la vibración. Los ventiladores tienen que estar pues con sus vibraciones controladas. No puedo tener yo un ventilador con una vibración de 5 o 8 milímetros por segundo. Milímetros. Tiene que estar, tiene que siempre estar inspeccionando. ¿Por qué? Porque como están trabajando en constante giro, ¿no? Entonces esto produce pues ciertas vibraciones, esta vibración tiene que ser controlada y de esa manera se puede ir deteriorando las bases, el empernado, y eso tiene que controlarse. ¿Por qué? Porque va a producir deterioros en el eje del ventilador, ¿no? Y esto tiene que inspeccionarse. Y de tal manera que si el ventilador ya necesita mantenimiento, se realiza el mantenimiento preventivo, si no ya se tiene que hacer un mantenimiento general y salir a reparación antes de que falle, antes de que se produzca una parada intempestiva y produzca la parada de la labor por falta de ventilación, se tiene que hacer el cambio del ventilador. Para esto también tiene que haber muchos cuidados, tiene que haber la comunicación. Para un cambio de ventilador tiene que haber una comunicación tanto al Departamento de Seguridad, a todas las áreas de mina, a medio ambiente, a mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico. Tiene que haber una comunicación, ¿no? De tal manera que este cambio se realice minimizando los riesgos, minimizando los riesgos, con la aprobación de la superintendencia. La superintendencia general, la superintendencia, el gerente tiene que aprobar. ¿Por qué? Porque es un trabajo de alto riesgo. Por lo tanto, tiene que hacer su PETAR. Acuérdense, mineros, el PETAR. El PETAR es importante, ¿no? El PETAR es un documento que tiene que realizarse cuando estamos, ¿no? Trabajando con alto riesgo, ¿no? Entonces, tiene que buscar su permiso escrito de alto riesgo, su PETAR, permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Eso tiene que
ser aprobado para hacer un cambio de ventiladores. Se analiza la matriz de riesgo para identificar, ubicar y controlar los riesgos del sistema de ventilación. Todas las minas tienen su matriz de riesgo, donde identificamos pues los controles y identificamos los riesgos, ¿no? Y controlamos todos estos riesgos, ¿no? Después los monitoreos también son claves. Los monitoreos tenemos que realizarlos y cada labor debe contar con su tablero de monitoreo. Justificación. Esta investigación es muy importante. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque prácticamente yo voy a minimizar los accidentes de riesgo, los accidentes mortales. Voy a minimizar, voy a reducir los accidentes, tanto incapacitantes mortales, inclusive los, las enfermedades ocupacionales. Si yo tengo una ventilación eh, que está por encima de, de los riesgos que tengo, ¿no? De los gases que se encuentran, digamos, con un límite máximo permisible y tengo una buena ventilación, entonces voy a minimizar, ¿no? Las enfermedades ocupacionales. Tengo muchas enfermedades ocupacionales, ¿no? Generadas por la mala ventilación. Tienes la silicosis, la neumoconiosis, una serie de enfermedades que están causando pues muchos problemas a a los trabajadores mineros. No solamente se enferman pues los trabajadores, se enferman los ingenieros, los supervisores, todo el mundo se puede enfermar si hay una mala ventilación. Todos los días si te has puesto al polvo, al humo, entonces sufre pues una enfermedad ocupacional por falta de ventilación, por falta de ventilación. Objetivo general, describir estos procesos para mejorar la dotación de aire en calidad y cantidad suficiente para todos los trabajadores. ¿Ve? Es importante, no solamente la cantidad, sino la calidad. Tiene que ser aire limpio, ¿no? La en cantidad también, minimizando los riesgos por gaseamiento. Esos accidentes por gaseamiento, ¿no? Se están produciendo por falta de oxígeno, pues, ¿no? Y también las enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces en esto entra pues el planeamiento, la, los circuitos, la infraestructura, ¿no? Como hemos comentado. Objetivos específicos, realizar un mejoramiento de los circuitos de ventilación para eliminar estos accidentes, ¿no? Mejorar y actualizar el software empleado en las minas que optimizará el sistema de ventilación, elaborar un diseño óptimo de la infraestructura, puertas, cortinas, reguladores. Reguladores son importantes también para poder proporcionar a una determinada labor mayor cantidad de aire, mayor cantidad de caudal. Puede ser una labor que tiene pues una veta que tiene potencia de 10 metros, ¿no? 10 metros. Tienes otra labor que tiene potencia de 2 metros. Donde está la labor con una potencia de, de 10 metros, tienes acá 8 trabajadores. En la de 2 metros tienes 2. Entonces tienes que darle mayor caudal a la labor que requiere más aire, ¿no? Entonces, por lo tanto, utiliza reguladores, ventiladores, chimeneas, labores abandonadas. Hay que taponear las labores abandonadas que no se emplean y eliminar las pérdidas en ventilación, en presión y caudal. Aplicar la matriz de riesgo de supervisión en ventilación en las unidades mineras. Específicamente cumplir pues el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería para mantener las condiciones termoambientales confortables y eliminar pues lo principal, los accidentes de trabajador minero. Realizar los monitoreos con equipos calibrados. Nosotros debemos emplear pues nuestros equipos, tenemos el anemómetro para medir la velocidad de aire, tenemos anemómetros, ¿no? Anemómetros que te van a determinar pues cuántos metros por minuto el anemómetro te va a medir la velocidad. Cuánto yo acá tengo, de repente tengo eh, 5 metros por minuto, 10 metros por minuto de velocidad de aire. No puede ser. El máximo, la velocidad mínima, de acuerdo al reglamento, si yo trabajo con dinamita, es de 20 metros por minuto. Pero casi la gran mayoría de minas utilizan ANFO. ¿Por qué? Porque es más barato, ¿no? El ANFO es más barato, una diferencia de 1 a 2 con la emulsión. Entonces, utilizo
ANFO y por lo tanto mi velocidad debe ser más de 25 metros por minuto. ¿Ve? Entonces, por lo tanto, yo debo darle la cantidad de aire necesario, ¿no? ¿Y con qué lo mido? Con el anemómetro. El anemómetro, mido yo la velocidad, mido la sección, ¿no? Tiene 4 por 4 16. Tengo una velocidad, ¿no? De acuerdo a mi reglamento, yo cumplo con mi reglamento, tengo 30 metros por minuto, ¿no es cierto? Me dio mi anemómetro, tengo una sección de 4 metros de alto por 4 metros de ancho, por lo tanto, mi caudal va a ser, ¿no? Mi caudal va a ser de 480 metros cúbicos por minuto. Ese va a ser mi caudal de aire. Entonces, yo con esto yo ya sé, ¿este caudal está cumpliendo con el requerimiento? Sí, entonces está bien. No, entonces tengo que realizar las mejores correspondientes. Instalar otro ventilador, colocar otra Raybor, etcétera, ¿no? Entonces, pero de acuerdo al monitoreo. El monitoreo me va a determinar, ¿no? El monitoreo de esta labor me va a determinar y a su vez determinar, realizar también el monitoreo de los gases. ¿Cuál es cuál es cuál es, cómo está mi monóxido de carbono? Cuánto tengo de oxígeno, ¿no? Cuánto tengo de dióxido de carbono, ¿no? Entonces realizo los monitoreos correspondientes y tengo las mediciones y por lo tanto puedo prever cualquier accidente, ¿no? Estoy, ¿no? Preveyendo, monitoreando con mis equipos, ¿no? Inclusive ahora tenemos, como digo, sensores que yo puedo instalar en mis labores y por lo tanto yo ya desde mi oficina puedo estar viendo cómo están las labores. Estas labores están ventiladas, estas labores necesitan ventilación. Ya yo puedo estar ya, yo, ¿no? Verificando con anticipación. Puedo verificar si el caudal es el necesario o no. Ahora, estos equipos tienen que estar calibrados, ¿no? Estos equipos no solamente tengo que comprarme el equipo y lo utilizo ya 5 años, ¿no? Anualmente, de acuerdo al reglamento también, se encuentra en nuestro reglamento, la calibración se debe realizar cada año. El equipo se debe calibrar cada año para poder estar certificado. Si no está certificado el equipo, no, no está, digamos, vigente. Y viene Ocinermin, también Ocinermin te fiscaliza. Ocinermin es un ente que te fiscaliza no solamente la cantidad de aire, la cantidad del flujo, sino también los equipos. Si tu equipo no está calibrado, también va a tener infracciones. Hipótesis general, también vamos a hacer este es importante. Este mejoramiento me va a reducir a cero los accidentes por gaseamiento en las minas peruanas. Hipótesis específica, el planeamiento óptimo, diseño efectivo de la infraestructura, el estudio y la evaluación integral, modelamiento y auditorías del sistema de ventilación, cumpliendo el RCCO, reducirá a cero los accidentes por gaseamiento en todas las labores mineras. ¿Qué variables consideramos? Mira, acá tiene varias variables. Las variables independientes son la cantidad y calidad de aire, planeamiento de ventilación, infraestructura, y la dependiente es el aire fresco que voy a suministrar. Ese aire fresco depende, pues, de todo, de toda la cantidad de aire, ¿no? Del planeamiento. El suministro de aire fresco va a depender del planeamiento, ¿no? Ese planeamiento es prácticamente una variable independiente. Y la dependiente va a ser la cantidad de aire. Indicadores, hay diversos indicadores, ¿no? En la variable dependiente tenemos procesos de ventilación, instalaciones, mangas. Ojo, la manga de ventilación es importante también. Ojo, sabemos que las mangas de ventilación son clave, pues, para llevar el aire fresco a las labores ciegas. De acuerdo a nuestro reglamento, es importante siempre refrescar estos estándares. Por lo menos la manga debe estar, ¿no? A no más de 15 metros del frente, nada más. Si está a 25 metros ya está fuera del estándar, ya es susceptible de ser infraccionado.
la manga debe estar pues a 10 metros, a 12 metros, aunque sea a 5 metros. Debe estar la manga del frente de ventilación. Así debe ser. Yo he trabajado en minas donde teníamos la manga hasta el frente mismo, ahí a 5 metros está la manga ventilando los trabajadores. Ellos están contentos, ¿no? Con buen aire están trabajando a 5 metros. Con el disparo, pero esta manga tiene que estar pues con su respectiva línea mensajera, ¿no? Con su línea mensajera de tal manera que para hacer el disparo retiran la manga, ¿no? La manga se retira, se jala, ¿por qué? Porque está en su línea mensajera amarrado con alambres, de tal manera que retiran la manga 50 metros, no pasa nada, hace el disparo, se apaga el ventilador y inmediatamente luego del disparo se enciende el ventilador y se produce pues la ventilación de la labor y completamente se limpia todo el frente, pero tiene que estar pues con su respectiva línea mensajera, con su cable, ¿no? De tal manera que no vaya a deteriorarse el ventilador, la manga de ventilación, ¿no? Y ese es el reglamento. No más de 15 metros del frente debe estar la manga. Entonces, todos estos aspectos son indicadores, los aspectos son indicadores, teorías. Tenemos mucha teoría, por ejemplo, ¿no? Es importante, ¿no es cierto?, determinar esto tanto por el aspecto de seguridad como economía también de nuestra ventilación, ¿no? Vamos a ver las leyes. Por ejemplo, ¿no? Una de las leyes principales, ¿no es cierto?, tienes la ley de continuidad. ¿Qué dice la ley de continuidad? Caudal igual a velocidad por área. Hemos revisado esta ley, ¿no? En los, en los cálculos que hemos hecho rápidamente, ¿no? Hemos visto el caudal es determinante, ¿no? ¿No? Tienes un caudal, como te digo, un frente que necesitas y lo vas a cumplir con la velocidad por el área, ¿no es cierto? Esta ley de continuidad es clave. ¿Por qué dice continuidad? Porque si yo tengo una galería, este caudal va a permanecer en esa galería en varios puntos. Solamente va a ser interrumpido o solamente va a disminuir por la fricción. La fricción es el otro aspecto que va a bajar pues, la cantidad de caudal que va por una galería o un túnel. Entonces, este es importante. La otra ley, acá viene la ley de Atkinson. Esa es la otra ley muy importante en la ventilación de en minas. Esta es la otra ley clave, la, digamos, la ley de Atkinson. ¿Qué dice la ley? Considero como la ley más importante de la ventilación. ¿Qué dice esta ley? Sencillamente la ley dice la presión, ¿no? La caída de presión. Porque va a haber, por ejemplo, yo tengo aire que estoy suministrando en un ventilador, estoy introduciendo el aire, entonces va a producirse una caída de presión cuando trabaje, ¿no? Aquí es igual. Acá, ¿no? Acá, ¿qué cosa es el factor de fricción que hemos comentado? Hay un factor de fricción por la rugosidad de la labor. Sabemos que en las minas todas las paredes no son lisas, no es como no es como una pared, ¿no? De una casa, sino es completamente rugoso de acuerdo a la voladura que han empleado, de acuerdo a la teoría de voladura que han empleado. Entonces, este es un factor de fricción por C. ¿Qué cosa es el perímetro? El perímetro de la labor. Si es un 4x4, el perímetro, ¿cuánto es? ¿No? 4 son 4 lados, 4x4, 16 metros, ¿ves? ¿No? Longitud, de acuerdo a la longitud, acá tienes mayor longitud, una longitud de 100 metros, entonces ahí tienes una caída de presión, pero si la, la galería tiene 200 metros, entonces va a aumentar, directamente proporcional, va a aumentar la caída de presión por W. ¿Qué cosa es W? Es la densidad del aire. La densidad del aire es clave, la densidad del aire también, porque esto es importante. Nosotros sabemos que acá en las minas estamos pues sobre 4.000 metros, la gran mayoría de minas está sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, Cruz está cerca a 4.800, 4.600. Una mina Arcata está por los 4.700, 600 minas que están completamente,
¿no? La mina Ticlo nomás. La Pertel está a 4.700, 4.800 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto la densidad es diferente. Acá a nivel del mar, nuestra densidad es de 1,2 kilos por metro cúbico, pero allá en la altura no. En la altura la densidad está en 0,6, 0,7 kilos por metro cúbico. Es diferente a la densidad. Entonces, digamos, entre el área al cubo, entre el área cubo por 1,2, ¿no? El área al cubo es el área de la sección de la galería, es el área de la sección de la galería, ¿no? Esa es la ley de Atkinson, ¿no? Y esta ley se deriva, pues, de la ley de Darcy, una serie de leyes, y viene a ser, pues, esta ley finalmente la ley principal en ventilación. Y acá tenemos la otra parte, pero aquí está, pues, básicamente, ¿no? Eh, la principal, esta es la principal, es de la ley principal, ¿no? Esta KCL, acá falta el caudal al cubo, por si acaso, acá nos falta el caudal, el caudal al cuadrado, el caudal de acá nos falta el caudal al cuadrado, correcto, caudal, ajá, acá está el caudal al cuadrado, acá no, este es caudal al cuadrado, por la densidad entre A, el área al cubo, y entre también 1,2. A nivel del mar, prácticamente a nivel del mar, esto va a ser, ¿no? A nivel del mar, esto va a ser W 1,2 entre 1,2 es, ¿no? Es 1, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que se considera, ¿no? Correcto. Y ya, entonces acá estas son las características de toda esta fórmula. Y acá tenemos, ¿no? Considerando trabajar con una IE, por ejemplo, con 2 salidas o 3 o 4 salidas, las áreas se duplican o triplican. Entonces reducimos la pérdida. Por eso que decimos a mayor área, nosotros minimizamos las pérdidas por fricción. Por eso que requerimos tener 2 salidas o 3 salidas o 4 salidas, ¿no? Entonces vas a minimizar y vas a aumentar el caudal. Esa es una de las leyes. Otra ley es la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff dice, la primera ley de Kirchhoff dice, el caudal de ingreso es igual al caudal de salida, ¿no? O sea, el caudal de ingreso, ¿no? Tienes el caudal que ingresa es igual al caudal de salida. Si tienes dos labores, una labor con dos yes, ¿no? El caudal que ingresa va a ser igual al caudal de salida, ¿no? Esa es una ley, la ley de Kirchhoff, caudal de ingreso igual a caudal de salidas. La otra ley de Kirchhoff es la ley de las presiones, ¿no? La ley de las presiones es un mismo circuito de aire, ¿no? La suma de presiones es igual a cero, ¿no? Es un mismo circuito. Pero más, la ley que más se emplea es esta, la primera, el caudal de ingresos es igual al caudal de salidas. Después, en los circuitos en serie, el caudal es el mismo, el caudal es el mismo. Por ejemplo, tenemos una galería, el caudal es el mismo, no cambia. Las presiones y las resistencias se suman. Las presiones se suman, ¿no? Las presiones se suman. Por eso en circuitos en serie voy a tener mayores presiones, voy a sumar las presiones. Aumento, las resistencias también se suman. En cambio, en los circuitos en paralelo, la presión es la misma. Yo tengo la misma presión y los caudales se suman y las resistencias son la inversa de la raíz cuadrada de la resistencia total es la suma de las inversas de las raíces cuadradas de los tramos, ¿no? Con los circuitos en paralelo, ¿no? Permitimos reducir las pérdidas y aumentar el caudal. Por eso es necesario siempre tener, ¿no? Un circuito en paralelo a una labor profunda. Estoy haciendo un túnel, si hacemos un túnel de una hidroeléctrica, necesito hacer un túnel de 2 kilómetros, entonces debo hacer pues circuitos en paralelo de alguna manera para poder avanzar con seguridad. Porque si voy con una sola galería, voy a tener que emplear ventiladores en serie, ventiladores de mayor capacidad
y de tal manera que nosotros vamos a tener grandes pérdidas, ¿no? Y pueden producirse accidentes por ventilación, mientras que con un tramo paralelo voy a minimizar los accidentes y voy a maximizar mi ventilación y por lo tanto los avances. Es importante siempre trabajar con circuitos en paralelo. Se tienen pérdidas por fricción, por choques. Nosotros sabemos que en las minas hay curvas, hay yes, hay chimeneas de menor diámetro, entonces tenemos pérdidas por fricción y por choque. Por choques en la yes, en los ángulos, en los de 90 grados, 45 grados, estrangulamientos. ¿Por qué? Con cambios de velocidad. O sea, hay dos tipos de pérdidas, por fricción y por choques, ¿no? Por fricción, la que hemos comentado, ¿no? Por la rugosidad y por choque en los cambios geométricos de las galerías. Ley de los ventiladores. Las leyes de los ventiladores son muy importantes. Tenemos acá la relación de potencia a relación de velocidad, o sea, de las revoluciones por minuto al cubo. Esta es una relación importantísima. La relación de la potencia a es una relación, es directamente proporcional la potencia, o sea, los HP a las revoluciones por minuto al cubo. O sea, acá HP1, la potencia de un ventilador entre la potencia del otro ventilador, ¿no? Es, digamos, igual a las revoluciones del primero al cubo entre las revoluciones del segundo al cubo. O sea, inclusive si yo tengo un mismo ventilador, ¿no? Pero yo le cambio las revoluciones. Por ejemplo, tengo un ventilador de 150 caballos, 150 HP, pero yo tengo sus revoluciones son de 3560 revoluciones por minuto, pero yo quiero trabajar solamente con 1500 revoluciones por minuto porque eso es lo único que necesito para poder ventilar. Entonces, estas revoluciones, la relación de estas revoluciones al cubo es igual a los HP en el caso inicial entre un HP en el caso final, ¿no? Y por lo tanto, como vemos, ¿no? Va a va a ser un gran ahorro, como vamos a ver después, va a influir en la ventilación bajo demanda. El cambio de densidad también es proporcional al consumo de HP. Es importante saber esta relación. ¿Por qué? Porque nosotros, como sabemos, pues estamos siempre a grandes alturas, ¿no? Las minas están en gran altura y por lo tanto, si yo voy a comprar un ventilador, ¿no? En una mina que se encuentra a más de 4000 metros de altura, 4000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esta mina necesita un ventilador en la mina que se encuentra con una densidad de 0.7 kilos por metro, 0.7 kilos por metro cúbico de densidad, pero en Lima. ¿Cuánto de HP va a tener este ventilador? En Lima sabemos que la densidad de Lima es 1.2, ¿no? Si en la mina, tú necesitas, ¿no? Un ventilador con 100 HP, ¿no? Pero tienes una densidad de 0.7 kilos por metro cúbico. Pero tú vas a comprar el ventilador en Lima. Y acá en Lima yo tengo 1.2 kilos por metro cúbico. Por lo tanto, hago la relación, 100 entre X es igual a 0.7 entre 1.2, entonces vas a necesitar, ¿no? Vas a necesitar prácticamente un ventilador, ¿no es cierto? ¿No? Un ventilador de una capacidad, ¿no? Mayor acá en Lima, ¿no? Vas a hacer la relación y vas a necesitar un ventilador, ¿no es cierto? Que tenga esta misma relación, ¿no? Te va a salir pues uno de 170 caballos. Acá tienes que comprar este ventilador con este caballaje para que te rinda ya los 100 caballos. No puedes comprar, no puedes comprar pues el ventilador de acá para que te rinde en más de 4000 metros sobre el nivel del mar
de 100 caballos y en Lima te compras un ventilador de 100 caballos. Cuando te vas allá, no te va a rendir 100 caballos, ¿no? Cuando te vas allá, este ventilador te va a rendir, ¿no? Este ventilador te va a rendir solamente, divides, más o menos te va a rendir 80 caballos. ¿Por qué? Porque la diferencia de densidades, ¿no? Esta relación de densidades es directamente proporcional a la relación de potencias. Entonces, con esta fórmula, con esta ley de los ventiladores, puedes comprar tu ventilador sin tener ningún problema posterior. Un ventilador, ¿cuánto cuesta un ventilador de 50.000 pies cúbicos por minuto? Por lo menos está sus 60.000 a 80.000 dólares. Entonces, tú necesitas ese ventilador de 60.000, 80.000, ¿no? Dólares. Es un ventilador, pues, eh, de 60.000 pies cúbicos por minuto. Este tiene un ventilador de 60.000 cúbicos por minuto, tiene 150 caballos. Yo vengo a Lima, me como hay un ventilador de 150 caballos, ya, listo. Voy a la mina y total que va a rendir menos. ¿Por qué? Porque en Lima es diferente el comportamiento del, del aire, tiene diferente densidad. Por lo tanto, este cálculo, tiene que hacer este cálculo. Muchas veces esto lo hacen los mismos vendedores, pero uno como experimentado, como un ingeniero, una persona que trabaja en las minas, ¿no? Tiene que tener este conocimiento para poder pues evitar cualquier problema, ¿no? Para poder proporcionar el aire correspondiente a, a nuestros trabajadores. Ventilación en labores. Este mejoramiento, ¿no? Este mejoramiento lo realizamos, pues, como decíamos, con un planeamiento minado, empleando el benzín, etcétera. Acá teníamos, por ejemplo, ¿no? El benzín, ¿no? En la mina San Cristóbal, ¿no? Este es el túnel Victoria integrado. Acá se estaba integrando, ¿no? Esta otra mina, acá se encuentra la mina Andachagua, pero acá se encuentra la mina, ¿no? Carahuácara. Entonces, esto es una serie de mallas, una serie de ramales que tiene estos circuitos y acá uno tiene que introducir pues al software todo, todas las características, ¿no? Topográficas. Nosotros sabemos que en estos software nosotros podemos, ¿no? Exportar de nuestro software, de nuestra data, ¿no? De nuestra data, de los planos geológicos, exportamos, ¿no? Esos planos al Benzín. Tú exportas y puedes tú hacer el trabajo ¿no? De llenar pues el software con toda la data que te piden, el factor de fricción, con la cantidad de ventiladores, la cantidad de aire necesario. Tranquilamente tú puedes trabajar con el Benzene siempre en cuando exportes. Ex- puedes exportar tu, puedes exportar toda tu data topográfica a tu Benzin o a tu Binet también, a tu software Binet, ¿no? Yo he exportado, he llenado una serie de, digamos, modelos, demora, ¿sí? Demora porque exportas y después tiene que verificar cómo están esas labores, ¿no? Hay que verificar y realizar pues un modelamiento. Y luego ya tiene que hacer pues, ¿no? Tu, ¿no? Verificarlo con lo que obtienes en el software, verificar con lo que obtienes en el terreno, realizar una calibración de tu modelo. Sobre todo ver, pues, este aspecto del factor de fricción. Es clave el factor de fricción. Monitoreos para controlar la cantidad y calidad de aire, ¿ves? Presente en la labor de trabajo. Y ahora empleamos ya sensores, ya tenemos sensores comunicando los valores, estos en paneles informativos. Esto también es importante, ¿no? Emplear los paneles informativos con el fin, pues, de que los trabajadores no tengan ya
conozcan pues cómo está su labor y emplear el BOD en las labores. Vamos a ver, ¿no? El ahorro dice es $39 por día con variador de frecuencia y ventilador de 30.000 CFM aplicando la ley de los ventiladores. Esta es la ley que presentamos. Los HP en uno con respecto a los HP en 2 igual a RP en uno al cubo entre RP 2 al cubo, ¿no? Esto es importante. Este es el HP, digamos, del ventilador cuando trabaja a total capacidad. Digamos, si trabaja un ventilador de 100.000 CFM, de 150, 250 HP, ya, trabaja con 1.250 revoluciones por minuto. Y ahora yo le voy a bajar a 500 revoluciones por minuto. Entonces hago la relación, me sale los HP que tendría, ¿no? Los HP que tendría, que lógicamente, como se ve, sería mucho menor, ¿no? Entonces ahí se encuentra el ahorro. ¿Por qué? Porque esto HP está relacionado con los kilowatts, ¿no? Sabemos que un HP es 0,746 kilowatts y por lo tanto, y el kilowatt hora tiene un costo. Un promedio está en 4 centavos el kilowatt. Un kilowatt. Ahora un ventilador está trabajando 24 horas al día, trabaja 30 días al mes y los 365 días del año. Por lo tanto, es una gran cantidad de horas y es un costo. Y la energía es un costo alto. Mantener la infraestructura de ventilación, ventiladores, mantenimiento de aletas, bases, tapones, conexiones, vibraciones, mangas, ductos, vías y otros en perfectas condiciones. Continuando, acá tenemos un ventilador principal de 300.000 CFM, 300K o 300.000 CFM, es un extractor en esta RB en la mina Chongar, ¿no? Es un ventilador que instalamos, ¿no? Y que, digamos, es un extractor de aire viciado, como veo, ¿ve? Es un extractor. Es importante ver cómo acá ese ángulo no es un ángulo recto completamente, sino es un ángulo abierto con aproximadamente 120 grados para poder minimizar la resistencia. Si este tuviera un ángulo de 90 grados, entonces acá se perdería, ¿no? Mucho caudal por pérdidas choque, por choque. Si este ángulo se vuelve recto, se pierde, ¿no? Por lo menos un 10% de caudal. Igual acá. Acá también debe tener un ángulo esta salida, este codo. No puede ser un codo en 90 grados porque si no se perdería un otro 10% de caudal por fricción, por fricción. Es importante también la capacitación y entrenamiento a los trabajadores de los gases presentes y el control del mismo. Sabemos todos nosotros los peligros, los riesgos y los controles, pero muchas veces es importante mencionar pues que el trabajador necesita capacitación para mejorar los conocimientos de los trabajadores. Debemos capacitarlos, enseñarles estas fórmulas sencillas, los conocimientos sobre los cálculos, ¿no? De la velocidad multiplicada por el área, te da el caudal. Entonces ellos van a saber. Actualmente nuestros trabajadores, pues la gran mayoría tienen secundaria completa, por lo tanto, tienen conocimiento de lo que es una velocidad, de que es un caudal. Entonces, eso tienen que enseñarles, refrescarles esos valores, tienen que refrescarles esos valores de tal manera que ellos conozcan y por lo tanto van a controlar los riesgos. Eliminar la recirculación y emplear variadores de frecuencia como arrancadores de los ventiladores, ahorrando costos en energía, utilizando la ley de los ventiladores que comentamos. Acá tenemos un cálculo de ventilación, 4 centavos ahorros en costos de energía eléctrica empleando arrancadores con variador de frecuencia. Acá hay un cálculo realizado en un ventilador
Un ventilador, este es un ventilador que tiene, bueno, el costo por hora es de 4 centavos, ¿no? Este es el factor cálido, ¿no? Un HP es 0,746 kilowatt, ¿no? Son 6 ventiladores de 250 caballos. Cada uno de estos ventiladores son de 150.000 CFM, pies cúbicos por minuto, ¿no? Cubic feet minus, ¿no es cierto? CFM. Entonces, tenemos 6 ventiladores. Estos son, ¿no? En total, los HP, ¿no? 6, cada uno de 250 caballos, entonces son 1.500 HP, ¿no es cierto? Con 1.750 revoluciones por minuto cada uno. Entonces, realizamos la siguiente, eh, el siguiente inventario. 6 ventiladores, ¿no es cierto? Están produciendo, ¿no? 1.500 HP. 6 ventiladores, ¿no? De 150.000 CFM cada uno. En total son 6 por 5, son 900.000 CFM, prácticamente casi 1.000.000 de CFM que ventila, ¿no? Toda la mina. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que hay cambio de guardia, ¿no es cierto? Hay un cambio de guardia, entonces hay cambio de guardia y también el almuerzo, ¿no es cierto? Tanto el cambio de guardia de día, porque las guardias son de 4 de la mañana a 12 del día, de 12 del día a 8 de la noche, de 8 de la noche a 4 de la mañana. Entonces hay cambio de guardia y por lo tanto tenemos, ¿no? Horas en las cuales no necesitamos que estos ventiladores están produciendo la totalidad de su caudal. Y son 7 horas calculadas, ¿no? De estos descansos y salidas de los trabajadores, ¿no? Hacia superficie, ¿no? Porque tienen que descansar o tienen que ir al comedor. Entonces, en las labores, dentro de las labores, no se necesita esta gran cantidad de aire, este movimiento, no se necesita. Entonces, se hace un cálculo para poder, para poder reducir, ¿no? El consumo de energía eléctrica. Por lo tanto, yo realizo este cálculo, ¿no es cierto? ¿Cuánto voy a necesitar? Como yo estoy necesitando solamente, ¿no? 7 horas, voy a requerir 7 horas con solamente, ¿no? Sin variador de frecuencia, con variador de frecuencia. Con variador de frecuencia, solamente necesito 900 revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque yo calculo de mi relación de revoluciones por minuto a caudales, ¿no? Esta relación de caudal 1 a caudal 2 es directamente proporcional a la relación de RPM, ¿no? Caudal 1, 150.000 CFM, caudal 2, yo necesito, de acuerdo a mis cálculos de requerimiento, solamente necesito 70.000 CFM aproximadamente, ¿no? Necesito 70.000 CFM para poder, ¿no? Realizar la ventilación de mis labores, ¿no? No necesito el total, solamente 70.000 CFM. Entonces, yo, de acuerdo a esta relación, y tengo los RPM iniciales, que son de 1.750 revoluciones por minuto, y RPM 2. Voy a sacar este RPM 2. Entonces me salen, ¿no? Me sale 900 RPM, ¿no es cierto? Realizando este cálculo. Entonces yo necesito solamente 900 RPM nada más, para producir la cantidad de aire necesaria para ventilar durante las horas que el personal sale al almuerzo, ¿no? Entonces, estos RPM entran acá en esta otra fórmula, RPM en el caso 1, 1.750 revoluciones, RPM en el caso 2, 900 revoluciones, HP1 en el caso 1, HP1 en este caso, voy a trabajar con el total de HP 1.500 entre HP2, que es mi incógnita, ¿no es cierto? Entonces, realizando ese cálculo, ¿no?
yo voy a tener que, solamente requiero 152 HP, 152 kilowatt hora. Ya me salió los HP, pero yo lo pasé a kilowatt, ¿no? Lo pasé a kilowatt. Entonces, solamente necesito esta cantidad de kilowatt. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con la cantidad necesaria para ventilar. No necesito el total. No necesito el total. Yo ya saqué mis HP y los pasé a kilowatt. Estos son la cantidad de kilowatt hora que nada más necesito. Yo no necesito esta cantidad una cantidad total. Sin variable de frecuencia necesito esta cantidad total de kilowatt. Ahora necesito solamente esto. ¿Por qué? Porque no es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque el personal está saliendo a mantener, está saliendo digamos, al almuerzo, hay cambio de guardia, etcétera. Por lo tanto, ese momento, esas horas, yo ya solamente requiero esta cantidad de energía. Al mes tengo este ahorro, ahora, como son 4 centavos por kilowatt hora, sumando tengo un ahorro de $15,343 por año, ¿no? Realizando este cálculo. Aquí hago el mismo cálculo con $1,750, 1,750 revoluciones por minuto, y tengo esta cantidad, ¿no? Con los, con las 24, trabajando, digamos, trabajando con el total de HP, y acá trabajando solamente con es una parte. ¿Por qué? Porque voy a trabajar solamente, voy a estar 7 horas con 900 revoluciones por minuto. Aquí voy a trabajar el resto, que son 24 menos 7, ¿no? 17 horas con, 17 horas con 1,750 revoluciones por minuto, ¿no? Estas son horas, ¿ves? Y tengo este valor, ahorrando $97,452 por año. Este sería un ahorro si yo hago ese cambio, ¿no? De las horas en que yo estoy trabajando con esta gran cantidad de ventiladores. Son 6 ventiladores de 150.000 pies cúbicos por minuto. Entonces tengo este ahorro, ¿no? Interesante estos cálculos para poder yo proporcionar el aire fresco y a su vez ahorrar la energía. Sabemos que es importante el ahorro de energía. Cada vez contamos con menos agua, nuestras hidroeléctricas están con problemas, los costos inclusive de los kilowatt hora están subiendo. Por lo tanto, estos ahorros son necesarios. Acá tenemos otro cálculo. Cálculo, bueno, para continuar con este trabajo de mejoramiento de ventilación, tenemos que maximizar los diámetros de las mangas y sus equivalentes, ¿no? Mangas en bifurcación, o sea, con yes de 2, 3 o 4 salidas, y minimizar las pérdidas en codos para maximizar los caudales en las labores. Acá tenemos un costo de ventilación en un tajeo de corte y relleno, ¿no? Corte y relleno ascendente, el costo del ventilador, un costo de la chimenea, ¿no? ¿Cuánto vale una chimenea? Una chimenea Raisbord, la producción por año, ¿no? En toneladas, el interés en número de años, y finalmente tengo un costo por tonelada, ¿no? Realizando el costo equivalente anual, $0,4 por tonelada. Esto sería un costo anual con este costo equivalente anual. Acá tenemos este costo, también acá con la caída de presión, 1,750. Sabemos que las presiones, por ejemplo, un ventilador normalmente se encuentran en pulgadas. Si ven, un ventilador tiene 5 pulgadas de agua, o tienen 8, o tienen 4 pulgadas de agua. Pero estas pulgadas de agua, para estos cálculos la pasamos a pascales, ¿no? Sabemos que una pulgada es equivalente a 250 pascales. Entonces hacemos el producto correspondiente y tenemos estas 1,750 pascales de presión. Caudal, 30.000 CFM, es un ventilador de 30 metros cúbicos por segundo. Pero 30 metros cúbicos por segundo equivalen a 60.000 CFM, ¿no? eh, un metro cúbico por segundo equivale aproximadamente un metro cúbico a 2.000 CFM, ¿no? Entonces multiplican 30 por 2.000,
y tienen un ventilador de 60.000 CFM. Eficiencia 70%, ¿no? Costos eléctricos 6 centavos, ¿no? Y aquí el COA, costo de operación anual, y tenemos un costo dólares por tonelada, 0,11 dólares por tonelada, ¿no? Finalmente, ese es costo de un ventilador. La eficiencia del ventilador, 70%. Sabemos que un ventilador, pues, no va a tener un 100%. ¿Por qué? Porque tiene pérdidas en el movimiento, en los motores. El motor eléctrico tiene pérdidas en los movimientos, en las aletas, ¿no? Entonces, aproximadamente una eficiencia está en 70 a 75%. Conclusiones. La aplicación del mejoramiento del sistema de ventilación propuesto reducirá a cero los accidentes por gaseamiento. El empleo de los ventiladores, ¿no? Con variador de frecuencia, ¿no? En lugar de los arrancadores, permite variar la velocidad de los ventiladores, o sea, los RPM, y proporcionar el caudal en función al requerimiento de los trabajadores. En el ciclo de minado, perforación, disparo, desatado, sostenimiento, limpieza. De acuerdo a la tabla 1, vamos a ver el costo por año de 6 ventiladores de 150.000 CFM. Hemos visto esto, es una conclusión. Y también el empleo de variadores de frecuencia en vez de arrancadores delta estrella. La gran mayoría de ventiladores tienen arrancadores delta estrella, entonces nosotros vamos a cambiar estos arrancadores, ¿no? Antiguos por ventiladores con variador de frecuencia. Permitirá el ahorro de energía eléctrica, logrando ahorrar 97.452 dólares en 6 ventiladores, cumpliendo con la ley de los ventiladores. Ver tabla 1, página 7. El sostenimiento más común en la minería es el chocret. El caudal de aire requerido es de 33.000 CFM con manga de 42 pulgadas de diámetro o su equivalente en área. Los monitoreos permanentes de la calidad y cantidad de aire son necesarios para garantizar que el aire respirable esté dentro de los límites máximos previsibles. Asimismo, el control de gases emitido por los equipos diésel, según el RCCO. Costos, según los métodos de explotación, costo de cámaras y pilares, $0.08 por tonelada, chiringues, $0.23 por tonelada, corte y relleno hidráulico ascendente, $0.11 por tonelada, eso es lo que hemos visto, corte y relleno descendente, $0.11 con cuadros, $0.23, ¿no? Con cuadros es más caro. El más económico es el costo de ventilación en la explotación por cámaras y pilares. Claro, cámaras y pilares más barato, hay más áreas, porque pueden mover mayor volumen de mineral. Los costos varían de acuerdo al volumen de mineral. Acá otra conclusión. Los monitoreos permanentes de velocidad de aire que proporcionan la cantidad de aire son necesarios para garantizar, pues, que el personal esté cumpliendo, esté trabajando dentro del límite máximo permisible que indica el RCCO. Y la velocidad mínima es 20 metros por minuto con dinamitas, y si empleamos ANFO, 25 metros por minuto. El costo anual perdido por falta de hermetizar un ventilador de 120.000 CFM, considerando una abertura de 0,2 metros cuadrados, de $7.674. Este es un costo que se calculó de acuerdo a las pérdidas originadas por falta de abertura, de falta de hermetización, o sea, no está hermetizado, entonces tienes una abertura 0,2 metros cuadrados. Nosotros podemos calcular, utilizando la ley de Atkinson, ¿no? En esta cantidad, en esta área, cuánto se pierde, empleando la ley de Atkinson. Recomendaciones. Es importante realizar inspecciones semanales de los circuitos de ventilación principal para detectar oportunidades de mejora. Las labores abandonadas o paralizadas temporalmente deben ser clausuradas totalmente con tapones o de bloquetas o concreto para evitar el ingreso de personal. Muchas veces, ojo, han ocurrido accidentes mortales por, por falta de hermetizaciones. Hay veces el personal no sabe, ingresa a una labor abandonada y sufre gaseamiento. ¿Por qué? Porque esa labor abandonada es ciega y debe estar completamente clausurado con tapones, y, y también el flujo de aire se pierde, ahí se generan pérdidas.
Los accidentes mortales fueron fuertes, digamos, el 2015 o el 2016 por falta de tapones en labores paralizadas, ¿ve? Así fue. El mantenimiento de ventiladores y arrancadores debe contar con un programa mensual para limpiar álaves que contengan carbón, polvos minerales, para cambiar mallas de ingreso deterioradas por vapores ácidos. Tenemos que generalmente los extractores sufren este problema. ¿Por qué? Porque los vapores son ácidos, tenemos humedad y con el mineral que hay en la mina se produce acidez. Y cambiar o limpiar las partes eléctricas de los arrancadores que deterioran, que son deteriorados por el aire viciado. No es importante también el monitoreo de vibraciones para prevenir pues los daños al ventilador. Tienen que estar por debajo de 5,5 milímetros por segundo mínimo. El cumplimiento de mantenimiento preventivo de equipo diésel también debe ser estricto. Los tapones deben estar hermetizados, empleando materiales de construcción. Es importante las auditorías para detectar oportunidades de mejora. Se debe calibrar el modelo y las condiciones de la mina para generar simulaciones reales. Isométricos de ventilación. Las mangas de ventilación deben ser del mayor diámetro posible para minimizar pérdidas por fricción e inyectar caudal requerido al frente. En caso necesario, se debe instalar dos yes, tres o cuatro mangas para llevar mayor cantidad de aire al frente. La abertura de las mangas por rozamiento o deterioro deben ser inmediatamente reparados para evitar pérdida de energía. Acá tenemos accidentes, como comentábamos al iniciar, muchos accidentes. Acá tenemos el último accidente, sucedió en la mina Yanaquiwa. Mira, ha levantado la curva, sucedió el 2023. Accidente por gaseamiento, solamente por gaseamiento. Acá tenemos un cálculo de una aplicación del BOD, ventilación bajo demanda. ¿Ve? En las horas ingreso a las 7 de la mañana solo necesita 10.000 CFM. A las 8, 20.000, porque está siendo desatado. Y así sucesivamente va variando la cantidad de aire de acuerdo a la etapa en que está realizando la actividad. Acá en el sostenimiento necesita 10.000 CFM, 10.000 CFM en la perforación. Luego, a las 6 de la tarde, prefiero un disparo, 10.000 CFM, salida, 10.000. Aquí, limpieza mineral, está el scoop de 30.000, de scoop de 4 yardas cúbicas, necesita 30.000 CFM. ¿Ves? Este con un ventilador de 30.000. Es un scoop de 4 yardas cúbicas. Si fuera de 6 yardas cúbicas sería 60.000. Ya 2 horas ya limpió el frente. En el descanso 10.000 y así sucesivamente. Entonces acá tenemos toda una relación de cumplimientos, de requerimientos de aire de acuerdo a las actividades que realiza en una labor minera. Por acá está cómo varían los FM. Mira cómo varía. Yo empleo entonces mi ventilador con variador de frecuencia y por lo tanto voy a trabajar aquí en el ingreso con esta cantidad y así voy variando. Cuando está limpiando el mineral, totalmente el ventilador a toda su capacidad va a trabajar, ¿no? Y ahí voy bajando de acuerdo al requerimiento. Y por lo tanto, esto me va a producir ahorros. Realizando el cálculo de ahorros, ¿no? Podemos determinar cuánto ahorramos. Ya hemos visto, ¿no? En un cálculo con 6 ventiladores de 150.000 CFM, ¿no? La cantidad que hemos ahorrado. Y realizando este cálculo, también nosotros podemos obtener, pues, el ahorro. En este caso sería con un ventilador de 30.000 CFM, ¿no? Es importante, pues, esto ya se puede realizar en cualquier momento, ¿no? Está en nuestras manos y obtener, pues, las mejores necesarias.